Cuando veníamos andando, estaba comentando con un compañero la suerte que tenemos los alcoreños y las alcoreñas de vivir en esta comarca natural, que es preciosa, que es un espacio singular, porque está conformado por un medio físico muy heterogéneo, como si fuera una especie de mosaico, un puzzle en el que tenemos de todo. Tenemos dehesas, como estas, como las de Triguero, el Judío, que comentábamos. Son casi complejos serranos en algunos sitios. Tenemos una estepa cerealística como la Vega, impresionante, una llanura impresionante, un antiguo mar. Tenemos un monumento natural como el Guadaíra y una red fluvial también extraordinaria, con una belleza paisajística. Es un auténtico tesoro lo que hay en el Guadaíra y lo que vemos desde lo que es la espina dorsal de los Alcores, ese escarpe acantilado a modo de arrecife, que está conformado por un material propio de aquí, muy característico, que es el albero. Albero que para las grandes multinacionales extractivistas empiezan a llamarle alboro, porque es como un oro que para ellos se ha convertido en un material que pretenden exportar a tope para enriquecerse a costa de reventarnos a nosotros el territorio y nuestro paisaje. Bien, pues al margen de ese patrimonio natural insólito que tenemos aquí en la comarca de los Alcores, también hemos heredado un patrimonio cultural, histórico, exuberante, que es fruto de las distintas civilizaciones que han pasado por nuestro territorio y que nos han dejado esa herencia, ¿no? En modo de cuevas paleolíticas, de dólmenes, de castillos, de edificios religiosos, de molinos, etc. Según la ley de patrimonio de Andalucía, existe una figura que es la del espacio cultural, la del parque cultural, zona patrimonial. Y la verdad es que en Andalucía pocas comarcas reúnen tanta densidad de patrimonio histórico, cultural y ambiental como la nuestra. Nosotros reunimos todos los requisitos que exige la ley de patrimonio de Andalucía para que se nos considere parque cultural. Todos los requisitos. Y tenemos que pelear porque esto lo declaren parque cultural, porque es que las amenazas son tremendas. Tenemos amenazas de que nos alicaten la Vega, de que nos alicaten las dehesas, de que desmonten las dehesas para sacar el albero, de que haya una incineradora que no tiene bastante con llevarse el albero, sino que nos está llenando de humo, de dioxina, de furano y envenenándonos el aire, y tenemos amenazas que atentan directamente contra lo que es el patrimonio monumental también. Y tenemos que ponerle freno a eso. Necesitamos una mayor protección. Esa mayor protección la puede garantizar la declaración de la comarca de los Alcores como zona patrimonial, como espacio cultural, y que esté regido por un órgano donde haya participación ciudadana, donde haya participación de la sociedad civil, que es lo que queremos nosotros, para estar vigilantes y para que esto no sea una protección de cartón piedra, para que aquí haya inversiones, el parque cultural sea un motor de desarrollo de nuestra comarca, donde se investigue y se catalogue todos los elementos patrimoniales que hay de valor, y para que esto no se pierda, porque ya hay muchas cosas que se han ido perdiendo. En ese sentido, lo que es la plataforma de defensa de los Alcores ha hecho una labor encomiable, porque ha reivindicado el parque cultural, pero sobre todo lo que hemos hecho es divulgar nuestro patrimonio. Yo decía antes que lo que no se conoce no se valora, es muy difícil valorar lo que no se conoce, y si tú no lo conoces y no lo valoras, no lo vas a defender. Decía antes por aquí un compañero, ¿por qué no viene la juventud? Bueno, nosotros éramos jóvenes cuando empezamos esto, lo decía Felipe antes, pero es que, bueno, nosotros como mayores tenemos que hacer también, cada uno de nosotros se tiene que convertir aquí en un portavoz del parque cultural, defender el parque cultural. Tenemos que seguir acumulando fuerza, las administraciones tienen que mover fichas, porque es que hemos reunido ya gran parte de los requisitos. Los 4 municipios se han adherido a la declaración de
de zona patrimonial y reivindican el parque cultural. La Diputación también lo ha aprobado. La Delegación Territorial de la Consejería de Cultura empezó un informe, un expediente, donde decía que nosotros reuníamos todos los requisitos para que esto sea declarado parque cultural. Nos hace falta fuerza suficiente, movilización, para presionar a la Delegación de Cultura y para que esto se complete el expediente y se lleve al Parlamento y esto se convierta en parque cultural. Y en ese sentido, para acumular fuerza, necesitamos también aliados. No basta solo con los ecologistas, no basta solo con la gente que está ahí aquí. Necesitamos que otros profesionales, profesores, agentes culturales empiecen a darle a conocer a los niños, a los jóvenes, que es el futuro, la riqueza que tenemos. Porque, como digo, si no conocen nuestra riqueza, no la van a hacer. Así que os animo a que cada uno y cada una de los que estáis aquí seáis portavoces de la importancia que tiene el parque cultural. Que se impliquéis en la plataforma y que luchéis con nosotros, porque esto es un tesoro paisajístico, cultural, monumental, ambiental, que es nuestro y que no nos lo pueden arrebatar. Ánimo y adelante. Mira, hay una... 11 millones de años, si el día estuviese muy claro, veríamos perfectamente lo que es el reborde sur de la meseta, es decir, lo que es Sierra Morena, nuestra Sierra Morena, que indicaría es lo que se conoce como margen pasivo, ¿vale? Margen pasivo porque eso no se ha elevado en los últimos 11 millones de años, pero el nivel del mar llegó hasta prácticamente el borde que estamos viendo allí. De hecho, en Las Pajanosas, cerca de ya pasando Guillena, ahí tenemos restos pues de animales marinos. Tenemos erizos, tenemos ostreidos, hay muchos animales marinos, por lo cual indica que la costa llegó hasta ese nivel. Es el máximo nivel del mar en esta región, en esta zona, que se sitúa 100 metros sobre el nivel del mar actual. Es decir, hasta 100 metros el mar estuvo digamos, en su máximo transgresivo, que se llama. Justo debajo de donde estamos nosotros, no donde estamos pisando ahora mismo, estarían las margas de ese periodo. Ese periodo se llama Tortoniense. Esas margas serían el fondo del mar. Un mar muy profundo, en algunos casos de incluso 1000 metros, 1000 y pico de metros. O sea, esos depósitos de margas grises es donde se encuentran muchos dientes de tiburón, de megalodón, de otras especies marinas ya que no existen. Y afortunadamente, y por encima estamos pisando lo que decía el compañero David, el albero, ¿no? Los alcores. Es una formación que se llama calcarnita, que está formada básicamente por arena y carbonato cálcico cementado. Esta formación que estamos viendo de los alcores se formó cuando el mar ya se retiró, se iba retirando. Y dejó una costa, pasó de ser una costa profunda a una costa de poca superficie, de poca profundidad, de agua marina. En algunas zonas con más profundidad, donde se sitúan los estratos más horizontales, porque en la línea de costa, a mayor profundidad, menos energía, los estratos o los sedimentos se disponen horizontalmente, a menor profundidad, más energía, donde rompe el oleaje y donde mueve los estratos y se suelen situar de forma perpendicular o incluso en algunas veces diagonal. Si os vais nos vamos al Zacatín, por ejemplo, y nos vamos en dirección a lo que es el centro comercial Los Alcores, a la derecha hay una cantera, un frente de cantera. Ahí se ve perfectamente los estratos que están más a muro, más a la parte inferior, con una distribución, una disposición horizontal, y la parte superior se ven en diagonal, ¿vale? Eso es de los movimientos del oleaje, de la entrada y salida de las mareas, que provocan esa distribución, digamos, diagonal de los sedimentos. Bien, esta zona es muy interesante desde el punto de vista paisajístico porque aquí estamos contactando ya prácticamente lo que es la formación de calcarita de los Alcores con lo que son las terrazas del Guadalquivir. Estamos en ese punto. Estamos en el dorso, porque los Alcores forman un relieve en cuesta donde tenemos el escarpe, el frente sería el escarpe del que habló antes David también, que mira hacia la campiña, lo que es la Vega de Sevilla, y la parte del dorso es la que contacta con todo el sistema de terrazas, unas creo que son 7 u 8 terrazas digamos paleogeográficas más las terrazas históricas, que ya son las de época reciente, que contactaban este relieve de aquí con lo que era el lago Ligustino. El lago Ligustino que era todo Sevilla prácticamente. Aquí tenemos, creo que la terraza más antigua, la que se sitúa en Carmona, es la que se llama T9, que me parece que tiene 250.000 años, aproximadamente 240.000 años si no me equivoco, y a partir de ahí pues tenemos una secuencia de terrazas que van descendiendo, en orden descendente, hasta lo que es el actual cauce del Guadalquivir. Bueno, esta zona también es muy importante porque justo en esta zona también
tenemos la parte permeable, que son las calcaritas de los Alcores, que es una formación que facilita la infiltración del agua, por eso tenemos un acuífero tan potente justo debajo nuestra, y contacta con la parte impermeable, esa masa impermeable, que es la que hace que en algunos tramos, como vamos a ver ahora, sobre todo en el contacto con las terrazas, afloren surgencias de manantiales de agua. Y muchas de ellas pues lo vamos a ir viendo en el camino. De hecho vamos a seguir una gavia, que no es más que una construcción humana para drenar la parte que se inundaba, que está actualmente ocupada por suelo agrícola. Pero aquí había varios arroyos. De hecho hemos visto también algunas vaguadas, hemos venido subiendo y bajando. Esas vaguadas son transversales, también se forman por erosión, porque digamos en la zona más baja es donde veis que se acumulan esas arenas rojas. Hemos pasado por zonas de tierras rojas. Esos son arcillas de descalcificación. Eso es una arcilla que contiene la calcarenita, que cuando se disuelve el carbonato cálcico, pues es la parte que no se puede disolver. Y tiene el color rojo porque tiene una carga importante de iones de hierro que se oxidan y tienen ese color rojo, ¿vale? Por eso es tan rojiza esa arcilla. Y nada, viendo un poco la distribución de los elementos del paisaje que estamos viendo desde el punto de vista geomorfológico, nos faltaría por ver el Alcalá, que se vería perfectamente desde aquí, y ya el contacto con lo que es el reborde sur de la meseta, que es Sierra Morena y el mar Pacífico. Ya con esto, pues creo que más o menos hacemos una composición del lugar para ver dónde vamos. Vamos a ir descendiendo por una terraza hasta que lleguemos a la ermita de Belén, que ya está situada en una terraza de Guadalquivir. Que por cierto, os fijaréis en los depósitos que son ya cantos rodados, muchos de ellos, algunos procedentes del sistema de los Alcores y del Subbético, que son más calizas, areniscas, con otros que ya son cuarcíticas, que vienen de Sierra Morena, de la margen derecha del propio río Guadalquivir, ¿vale? Y ya con esto, pues y bueno, tenía la intención de comentaros algo con respecto al cruce que hay al fondo, un cruce de vías pecuarias y de camino. La cartografía aparece como camino del término. ¿Por qué? Porque el término divide Mairena del Alcor, izquierda. No, el término no va por allí, por el camino de... Es este. Entonces, Mairena, Carmona. ¿Carmona? Carmona. Carmona ya. Okay. Entonces, ¿dónde está Alcalá? En aquel cerro que está allá arriba. Allí, si damos la vuelta, hay 4 chaparros allí al final del todo, eso es Alcalá, ¿vale? Y la fin, esa valla que veis esa valla con madera, ¿no? Esa valla es el término entre Alcalá y Carmona, ¿de acuerdo? Entonces, ahí hay un piquito que entra el término de Carmona. En ese piquito inmediatamente estaría la hacienda de San José, que es la hacienda esa de Bertín O'Gorme, que está en término de Alcalá. Ojo, y donde están los pinos aquellos al final, esos últimos pinos, pues inmediatamente a 100 metros, 200 metros o menos está la hacienda esa de Bertín. Esa, ¿Vamos a ocuparla? vamos allá. Bien, bueno, hemos parado aquí y este era el punto final en esta encrucijada de caminos y de vías pecuarias, porque hay unas cuantas vías pecuarias. Hemos traído la de el término de la Camorra. Esto de la Camorra parece que estamos en Sicilia. Pues, la Camorra. Pues eso es lo que significa. Que Camorra, pelea, bien, pero es un cruce de vías pecuarias. O sea, Peromingo y Palmete, de Sevilla al Bizo, y esas que se ve allí, aquello de por allí. No me acuerdo, lo tengo anotado. Espérate, lo miro. Ronquera, Sevilla, las ventas de Sevilla a la Ronquera. Esa que aparece allí aquellas palmas primeras, después del trigo, las primeras palmas que hay allí, esa sería la otra vía pecuaria. Con lo cual, esto es un cruce de camino. En este cruce de camino, para hablarnos de todo esto, contamos con Antonio García Mora, y de la ermita de Belén, claro está. Antonio García Mora es presidente de la Asociación Padre Flores de Alcalá de Guadaira, y además es el alma mater de la jornada de Historia y Cultura de Alcalá de Guadaira, que ya van por la 4ª y están preparando la 5ª. La verdad es que es el que impulsa todo este movimiento, es profesor de historia, colabora muchísimo con nosotros, y le estamos muy agradecidos por eso. Y bueno, y también es como partícipe en la elaboración de un trabajo, de una publicación, de un libro que se editó con respecto al Parque Cultural, que os leo porque, aunque casi me sé el título, se llama El Patrimonio de los Alcores,
una propuesta de parque cultural. De ese libro, él fue uno de los copartícipes de ese libro también y conoce este tema un montón, con lo cual le cedo la palabra. Bien. Lo primero que tenemos que plantearnos es un cambio de ojos. Vamos a cambiarnos los ojos, vamos a retroceder unos cuantos miles de años. El espacio que ocupamos ahora mismo que se caracteriza por el vacío. Sí, tenemos una serie de bastante densos si lo comparamos con otros espacios rurales, pero lo que tenemos son grandes cortijadas, San Agustín, San José, y luego un vacío entre esas unidades. Entonces con eso se puede decir que este espacio está bastante ocupado. Si retrocedemos en el tiempo, hemos de visualizar que junto a estas grandes explotaciones, desde época romana, porque esto es un yacimiento romano, aquí lo que encontrábamos eran también pequeñas ocupaciones, lo que en Alcalá se llama, bueno, en Alcalá, el rancho o el ranchito, es decir, una vivienda con algunas edificaciones de explotación rural, almacenes, con una familia, y que explotaban una pequeña parcela. Esto estaría absolutamente minado. ¿Cuál es la única referencia libraria, histórica, en un libro? Pues la da el Padre Flores. Cuando el Padre Flores escribe las Memorias Históricas de Alcalá a principios del siglo XIX. Y él retoma, a través de una serie de documentos, cómo el arzobispado recibe una petición por parte de las personas que viven aquí de que se nombre un sacerdote, una persona eclesiástica que se encargue de los servicios religiosos de 5 unidades, de 5 oratorios, ermitas que había por aquí dispersos. 5, es decir, que estamos hablando de una densidad de población enorme. Hablando de que necesitaban un sacerdote que se ocupara a tiempo completo de 5 espacios religiosos por la ocupación que estaba aquí. Uno de los espacios que se menciona es la ermita de Belén. Este espacio está arbolado, debajo hay un edificio, es la ermita de Belén. Ahora volveremos sobre la ermita. Esto es, por tanto, un espacio ocupado mediante el modelo tradicional de Roma. Roma ocupa el espacio mediante explotaciones que reparten el territorio, explotaciones básicamente agrícolas, con un complemento ganadero, y esos, digamos, villas es lo característico, y además se va acentuando. Esta villa, eso lo investiga un arqueólogo francés en los años 80 del siglo pasado, él la ubica entre el siglo I y el siglo III después de Cristo, que es cuando las ciudades ya quedan un poco desbordadas, la población aumenta y muchas de las personas que antes vivían en las ciudades se van a marchar al campo a trabajar en esas grandes villas, como trabajadores por cuenta ajena. Entonces aquí tenemos, cuando vinimos había menos hierba y se veía, por ejemplo, lo típico, un montón de restos cerámicos en el suelo alrededor de la iglesia. Perdón, el edificio. Claro, también es verdad que ese edificio se ha ocupado durante siglos. Pueden ser medievales, pueden ser musulmanes, pueden ser cristianos y pueden ser hasta el siglo XIX, que es cuando más o menos se termina de